23 de agosto del 2020. Posteriormente, Weg trajo los siguientes animales para añadir a sus excepcionales palomas. 1. El Rost Beckemans. Este fue adquirido en la venta de dispersión tras el fallecimiento de Beckemans. Fue el punto de origen de inigualables generaciones y, a través de uno de sus hijos, en gran parte, mi padre obtuvo muchos de sus éxitos, circunstancia que se mantendrá en vigencia en lo que respecta a muchos otros buenos aficionados, a los que haremos referencia más adelante. El Rost Beckemans fue un hijo del famoso Rost de Ullens. 2. La hembra azul Ullens, que fue apareada al ya mencionado Rost Wicker. El famoso maestro Carlos Weg siempre mantuvo que no crió nunca animales de consanguinidad. Ello no es así. En efecto, cuando nosotros estudiamos las listas de ejemplares preparadas para la venta que levantamos, 25,000 francos de oro ganó. Hallamos una amplia evidencia del opuesto. Para convencer a nuestros lectores, es suficiente ofrecerles la genealogía del Blaue Vendôme, página 18, que obtuvo el tercer premio desde Dax. Esta paloma fue criada por Carlos Weg y dada por dicho aficionado a mi padre. En ella podemos comprobar plenamente que Carlos Weg utilizó el apareamiento consanguíneo, puesto que aparió al Vendôme, su animal favorito, a una nieta de la propia hermana de este. Características. Estando en posesión de esa raza pura, sería posible estudiar estas palomas hasta en sus menores detalles y dar una descripción exacta de sus principales características. Nuestro estudio está basado en los descendientes perfectos de la más noble sangre que hubo en el mundo. Tomaremos como ejemplo al nieto del famoso Vendôme. Lo que consistió nuestra atención en primer lugar en lo que atañe a esta raza en particular fue la extensión y nitidez de la pupila. Esta cubre cerca de las 2/3 partes del ojo y nosotros pensamos que no hay nada mejor ni más perfecto en este campo. Llamaremos primeramente la atención del aficionado sobre el segundo círculo del ojo, es decir, el que nosotros llamamos círculo mutual básico. Es inusualmente difícil de distinguir, especialmente en los sujetos puros de esta raza. Algunas veces es necesario utilizar una lente de aumento para ubicarlo. El círculo mutual básico muestra al mismo tiempo la forma de una pequeña malla algo oscura, pero más clara que la sombra de la pupila. Aunque muy delgada, su perfección es irreprochable. Existe la misma dificultad para encontrar el círculo mutual básico en las palomas del señor Jules Janssen de Scharbeck, que no tenían blanco en sus ojos. Janssen poseía Wegs tan puras como las del mismo maestro. No podemos presionar demasiado en ese punto. Siendo cuidadosos durante la selección de esa raza, los sujetos pueden tener realmente los ojos propios de las buenas palomas, pero la ignorancia o falta de experiencia pueden fácilmente descartar o dejar atrás ese factor. El signo básico posee bastantes cualidades compuestas, tan convenientes al propósito de las carreras. Mas, como habíamos dicho antes, esto no puede observarse mediante el ojo desnudo, sino que en el auxilio de una lupa. Y hasta no es una rareza encontrar palomas en las cuales el círculo es muy plano, principalmente en la base del ojo, parte frontal, inmediata al pico, donde el círculo es más oscuro y más llano. El primer círculo es algo plano, color naranja, y no abarca mucho espacio. Aquí nosotros podemos ver la exactitud del principio común antes puntualizado, a saber, la oscuridad del segundo círculo del iris, indicativo de la suficiencia de una paloma para volar largas distancias. En otros descendientes de esta familia,
La diferencia con respecto al Vendôme es difícil de ver. La pupila retiene toda su belleza. El primer círculo del iris, en el cual el ancho aumenta en desmedro del segundo círculo, es de un color claro y aproximadamente acercándose al amarillo, especialmente en las palomas coloradas. El segundo círculo muestra una inclinación a cambiar a un vívido rojo castaño, el signo mutual básico, más visible que en los descendientes del Vendôme. Es muy delgado, aún más llano para distinguir. En los descendientes del Vendôme encontramos ejemplares con ojos blancos. Nosotros mismos conocimos dos palomas, hermanas de nido y de la misma raza, en las cuales una tenía ojos blancos y la otra de color naranja. Estas características provienen de un animal de gran valía, llamado por Carlos Weck de Simple, el inocente o simple. Fue este un hijo del Ross Beckemans y de la Blaue, hembra reproductora. Consecuentemente, a través de su madre, fue un medio hermano del Vendôme. Es muy probable que a través de la sangre de los Beckemans aparezca el ojo en los blancos de las palomas Weck. Los descendientes del Vendôme eran palomas fuertes, con pechos anchos y muy bajos en la quilla. El redondeado de la cabeza es muy hermoso y ello hace que algunas veces sea muy difícil distinguir los sexos. El pico es de tamaño medio. Las ceras de los ojos y del pico son de muy ligero desarrollo. Las plumas del ala son muy anchas, sin atenerse a la de los Uhlens, contradiciendo lo que frecuentemente suele decirse acerca de las Vendômes. Ellas son algo cortas y, en nuestra opinión, verdaderas pelotas de plumas. Su resistencia y su coraje, tanto cuanto sus relevantes cualidades, muestran su vigencia especialmente en las carreras duras y largas, además de encontrar en esa raza palomas escamadas o rodadas de gran valor. El color dominante es el azul con barras negras. En el plumaje se manifiestan, especialmente en los descendientes del Vendôme, una o más manchas negras por encima de la segunda barra del ala, lo que en ocasiones es dable observar solamente cuando se estira aquella. Abreviando, podemos afirmar que las Weck de la línea Vendôme son una familia ideal de palomas de carrera. Las siguientes son unas características que encontramos en la familia del Vendôme. La cabeza es muy fuerte. Las ceras alcanzan gran desarrollo. El pico es largo y ancho. El color dominante del plumaje es el escamado. Los rojos y molineros evidencian la sangre de Oud Rosten. Todas se aproximan a los Beckman, que tienen descendientes de los Van der Linden. Ello nos recuerda fuera de toda duda que, no obstante, no han retenido ni el tamaño ni la estructura ósea característica de los Uhlens. La dispersión. Carlos Weck jamás fue mezquino con sus palomas, de las cuales estaba muy orgulloso, y atendía siempre los ruegos de sus amigos, que acudían a él mendigando algunos de sus animales. Este es un hecho indiscutible. Durante su existencia, Carlos Weck dio palomas a muchos de sus amigos, con las cuales pudieron fundar sus palomares. De los aficionados que poseían palomas directamente procedentes de Carlos Weck, nosotros tenemos que nombrar, antes que nadie, al señor Jules Janssens, el que nunca se apartó de ellas y que pudo mostrarnos en 1910 los más puros descendientes de ese cultivo. Pudimos encontrarlos tan puros como si el mismo gran colombicultor los hubiera cultivado. Jules Janssens recibió los siguientes animales de Carlos Weck. Su famoso Klein Rost, el pequeño rojo. Fue este un hijo del Oud Quick Dwibir, el viejo rojo, macho reproductor, y de la Uhlens Dwibing, hembra azul que había adquirido en la venta Beckman. Un macho escamado, hijo del Roste Bergmans.
reproductor destacado que virtualmente benefició a más de un palomar gracias a la generosidad de su propietario. 3. Un macho escamado, hijo del ganador del primer premio de Mont-Marsan. Este conformaba el tipo ideal de los Wex originales, apareado a la Gruttershen, hembra Grutters. Dio descendientes del más grande poder y valor también. 4. También nosotros podemos considerar gran número de sus descendientes en virtud de que aparentemente Jules Janssen fue el amigo preferido de Carlos Weck. Mi padre fue también afortunado al ser un buen amigo del desaparecido columbicultor. Gracias a esa buena relación recibió de aficionado algunas de sus más hermosas y selectas palomas. De estas, nosotros podemos mencionar las que siguen. 1. Un hijo del Vendôme, aquel valioso animal que después de ser apartado de la competición ganó muchos premios. Este animal concluyó su carrera deportiva con un primer premio desde Dax, 900 kilómetros, tras ganar un tercero desde el mismo punto en 1897. 2. Un hijo del Rots Beckemans, criado por el mismo Weg. Este ejemplar fue un reproductor valioso y fue utilizado como base en muchos palomares, tanto dentro como fuera de Bélgica. La Oudblaue fue su hija. Una hembra azul, hija de la Oudblaue, criada también por el propio Weg. 4. Una hembra azul hermana del Vendôme, criada por Weg, que fue mantenida dentro de la misma corriente de sangre con los descendientes de su hermano. No pudiendo acostumbrarla, mi padre, cuando la cambió, se la cedió a Guillaume Kuckelberg, su sucesor. Fue ella luego apareada a un macho Grutter, viniendo a ser la fundadora del posterior palomar. Más adelante perteneció al señor Willekens de Saint-Jans-Molenbeek, obteniendo el mismo numerosos descendientes, de modo que contribuyó grandemente al éxito que aquel logró. 5. Un nieto de aquel primer premio desde Mont-de-Marsan. 6. Una hija del Rost Quickduiver. Estos últimos provinieron de Jules Janssen. En este punto nosotros señalaremos que tanto mi padre como Jules Janssen fueron muy extravagantes con los descendientes de estos renombrados antepasados, siendo un hecho muy conocido que ellos contribuyeron en gran medida a la expansión de esa excepcional corriente de sangre por todos los rincones del país. Los Wex también fueron introducidos en los siguientes palomares: Montjoy de Bornholm, Jurion de Gravenbrekel, Marcelis de Garen, Van der Kruisen de Bors, Gigot de Dinan y otros muchos. Después de la muerte del gran columbicultor en 1897, la raza entera fue sembrada por los 4 puntos cardinales. Obviamente, esta fue una buena oportunidad para muchos aficionados que pudieron introducir la estirpe Weg en sus planteles. Acerca de esto podemos mencionar los siguientes: Gailes de Mons, Schmetz de Bruselas, Swigers de Wespelar, Blieshouder de Leuven, Buchplaert de Mechelen, Swisswens de Wespelar, Blieshouder de Leuven, Philippard de Mechelen, Delespes de Bruselas, Sluis de Bruselas, Rimbaud de Saint-Gravenbrekel, Desirant de Bieu, Campenay, Auboursin de Ransan, Richard de Flenu, Cassier de Ougot, Derider de Dendemont,
Ruban de Fleuros, etcétera, etcétera. Tras el tránsito de estos, todas las razas fueron vendidas en subastas públicas, y todas ellas eran estirpes en las que los Wegs habían jugado un papel importante. Cuando nosotros consideramos la propagación, la cual seguimos luego de estas ventas, podemos decir que podemos encontrar esta raza en los principales palomares por todo el mundo. Pero, ¿qué podemos decir nosotros acerca de aquellos animales que nacieron en tan diferentes lugares? ¿Mantuvieron ellos sus cualidades? Infortunadamente, nosotros no podemos confirmar esto. Hemos visto y manejado muchos descendientes de esta noble raza, en los cuales el cultivo de los Weg ha desaparecido deplorablemente. Los Gruters. Origen. No sabemos con exactitud en qué año fue creado este cultivo inigualable. De todas maneras, según nuestros estudios, es seguro que el señor Gruter adquirió una sobresaliente reputación a través de los innumerables éxitos que consiguió con sus palomas. Durante ese año él ganó el primer premio desde Allen, 700 kilómetros, y el de Bazas, 800 kilómetros, en 1870. Los antiguos aficionados de Lieja aún recuerdan el triunfo que obtuvo en la suelta desde Narbonne, 950 kilómetros, en la que conquistó una vez más la primera posición. A tales victorias podemos agregar la serie interminable de primeros premios obtenidos en todas las carreras en que participó, desde todas las distancias. Más adelante hablaremos acerca de los triunfos de otros aficionados que llegaron al tope de la gloria deportiva, los que debieron agradecer dicha circunstancia a las famosas palomas Gruter. Tampoco estamos seguros sobre las variedades que empleó como base de su cultivo. Sin embargo, está debidamente comprobado que Gruter adquirió palomas del Deren unos 50 años antes, y que las representantes de este cultivo tuvieron una importancia preeminente en el futuro de su estirpe. Por otra parte, al desmantelarse la casa del señor del Deren en Amberes, durante 1875, Gruter adquirió casi íntegramente su colonia. Se ha afirmado que Delderen acostumbraba decir a los aficionados que Gruter había ganado varias carreras con descendientes de su roster, de su Blue y muchos otros. Los aficionados veteranos podrán también recordar que Delderen tuvo mucha amistad con Bernard, el cuidador del palomar de Ullens, al punto que tenía únicamente que abrir la boca para obtener los mejores especímenes de aquel cultivo. Ello nos demuestra cuán fácilmente podía Delderen obtener Ullens, los que fueron los más puros representantes de la posterior variedad. Un ejército. Resulta sencillo demostrar que los primeros y los mejores animales de Gruter fueron descendientes de los Ullens. El garganta blanca, entre comillas, tiene una historia propia. Traeremos a colación a este respecto a uno de los más antiguos aficionados de Bélgica, el señor Pierre van der Hagen, de quien obtuvimos alguna información sobre el origen de los Gruter. He aquí lo que nos contó en 1910. En 1855, mi tío Theophilus Claes y yo conocíamos al insuperable campeón muy bien. Fue nuestro mutuo amigo, el señor Claes, cuya reputación igualaba al mejor. Vendió sus palomas en 1869. Este aficionado aseguraba que el garganta blanca provenía de un colombófilo de Bruselas apellidado Mitchell,